Nunca imaginé que un encuentro tan trivial, tan cotidiano, podría convertirse en la grieta silenciosa que, casi imperceptible, iría resquebrajando la estructura de todo lo que creía sólido en mi vida. Mi nombre es Lucía, tengo 21 años, y hace un par de años mi madre decidió rehacer su vida. Nos mudamos a un barrio tranquilo en Granada, una ciudad con un sol eterno y un aire que huele a azahar y a historia. Su nuevo esposo, Mateo, tiene 46 años y desde el primer día se comportó como si me conociera de toda la vida, siempre atento, siempre presente, siempre, a mi parecer, demasiado cerca. Durante mucho tiempo me autoengañé pensando que era solo su manera de ser, su forma de demostrar su cariño y preocupación, que quizás solo era mi imaginación, pero todo cambió la tarde en que mi madre partió de viaje a visitar a mi abuela en un pueblo de la sierra. Nos quedamos solos, él y yo, en la casa que de repente se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa. Salí de la ducha con el pelo aún goteando sobre mis hombros, una sensación de frescura que me hizo suspirar de alivio. Me puse una camisa de algodón blanca, de las que él a veces usaba, tan larga que llegaba casi hasta mis rodillas y lo suficientemente holgada como para envolver mi figura con un aire de inocencia y despreocupación. Con pasos perezosos, me dirigí a mi habitación, pensando que a estas horas ya estaría durmiendo o, al menos, ocupado en sus cosas. Pero estaba equivocada. La puerta se abrió con un crujido tan leve que apenas lo escuché, y ahí estaba él, en el umbral. Su mirada recorrió mi figura y se detuvo en mis piernas desnudas. ¿No tienes miedo de resfriarte así?, preguntó con una sonrisa burlona. Me encogí de hombros, la tela de algodón se sentía fresca y suave contra mi piel. Aquí hace calor, respondí con la misma despreocupación. Él dio un paso más, acercándose, y en un tono más bajo, más íntimo, añadió, aún así, ponte algo. Estás haciendo que pierda el hilo. Le devolví una sonrisa, sin moverme de mi sitio. ¿Y qué estabas pensando?, le pregunté, desafiándolo con una mirada. Él no respondió de inmediato. Simplemente me miró de una manera que nadie me había mirado jamás, con una mezcla de deseo y peligro que me dejó sin aliento. Por un instante sentí que el tiempo se detenía, que solo existíamos nosotros dos en ese pasillo. Luego, con un suspiro apenas audible, dijo, pensaba que ya eras una adulta, pero resulta que eres peligrosa. Se dio la vuelta y se marchó, dejando la puerta entreabierta y a mí con el corazón latiendo desbocado, con una extraña sensación de que aquello era solo el comienzo. Me quedé inmóvil durante varios segundos, escuchando el silencio en el pasillo, un silencio que de repente se sentía cargado de significado. El corazón me martilleaba en el pecho como un tambor, y un escalofrío de excitación me recorrió la piel, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que ya no podía dar marcha atrás. Cerré la puerta, pero no del todo, imitando su gesto, y me metí en la cama. La camisa se pegó a mi cuerpo, y la humedad de mi pelo mojado me hacía sentir un cosquilleo en la nuca. Intenté dormir, pero mis pensamientos daban vueltas y vueltas en torno a él, su mirada, su voz, esas palabras. Peligrosa. A la mañana siguiente, él se comportó como si nada hubiera pasado. Me sirvió una taza de café en el desayuno y me dijo, «¿Te acostaste tarde anoche?». Lo miré por encima de la taza y le pregunté, «¿Y tú cómo lo sabes?». Él se encogió de hombros con una sonrisa. La puerta crujió y se cerró tarde. ¿O la dejaste abierta a propósito? Casi me atraganté con el café. Se levantó de la silla, se acercó a mí, se inclinó y susurró en voz baja, con un tono que solo yo podía escuchar, «Si estás jugando, quiero que sepas que yo también sé jugar». Y en ese momento lo entendí.
Los dos habíamos iniciado un juego del que ya no podríamos salir siendo los mismos. Durante todo el día nos movimos como dos bailarines en un baile silencioso. Él se acercaba demasiado, rozaba mi brazo al pasar, y cada vez que me miraba a los ojos, su mirada se detenía un poco más de lo necesario. Yo intentaba actuar con normalidad, pero por dentro sentía que me quemaba. Hacia el atardecer, me puse la misma camisa de la noche anterior y bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. Él estaba sentado a la mesa, absorto en su portátil, pero al levantar la vista, noté cómo su mirada se detuvo en mis piernas, donde la tela se había abierto ligeramente. Otra vez con esa camisa, dijo con calma, pero su voz delató la tensión. Me acerqué, apoyándome en la mesa como si fuera un gesto casual. «Es cómoda», le respondí. «¿O te molesta?» Él cerró su portátil con un golpe seco. «No, no me molesta. Todo lo contrario, me distrae». Y en ese momento, se levantó lentamente, sin dejar de mirarme a los ojos, pasó a mi lado rozando apenas mi hombro, y ya en la puerta, dijo por encima de su hombro, «Sabes muy bien lo que estás haciendo, Lu». Y desapareció en su habitación. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío que me recorrió la piel. Por primera vez en mi vida, deseé que mi padrastro regresara. Episodio 2. El baile de la tentación. Esa noche no pude conciliar el sueño. La camisa de algodón, que había sido mi escudo, se sentía ahora como una segunda piel, un recordatorio de la tensión que flotaba en el aire. La frase de Mateo, «Sabes muy bien lo que estás haciendo, Lu», resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Me levanté y di vueltas por la habitación, intentando distraerme, pero mi mente volvía a él, a su mirada, a su voz grave. Alrededor de la medianoche, escuché unos pasos. La puerta de mi habitación crujió levemente y luego se detuvo. No entró, solo se detuvo, como si estuviera esperando, como si me estuviera probando. Yo contuve la respiración, el corazón me latía con fuerza. Permanecí quieta, escuchando la calma en el pasillo, hasta que me pareció que había regresado a su cuarto. Fue entonces que me levanté de la cama, abrí mi puerta y miré al pasillo. Él estaba de espaldas a mí, en la penumbra, viendo por la ventana, con su camiseta y sus pantalones de chándal. Me pareció que estaba esperando. Sin voltearse, dijo, «¿Quieres agua? ¿O has venido por otra cosa?» Di un paso hacia la puerta y susurré, «¿Y si fuera por otra cosa?» Se volteó lentamente. Sus ojos se oscurecieron y dijo, «Entonces entra». La puerta no está cerrada. Y se adentró en su habitación, dejándola abierta. No lo pensé. Simplemente caminé detrás de él, entré y cerré la puerta con cuidado. Él estaba de pie junto a su mesa, de espaldas a mí, y al voltearse, me miró a los ojos y me dijo en voz baja, «Ya no puedo seguir fingiendo que no lo veo, que no te deseo». Me acerqué y le susurré, «Entonces no lo hagas». Al instante sus manos estaban en mis caderas, mi respiración se detuvo. Mi camisa se resbaló de mis hombros, y todo lo que habíamos estado conteniendo se liberó con un solo toque, una sola mirada, una sola noche que lo cambió todo. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto, como si el tiempo mismo tuviera miedo de asustar lo que había sucedido entre nosotros. Me desperté antes que él y lo observé dormir. Se veía fuerte y relajado, muy diferente del hombre estricto y serio que yo estaba acostumbrada a ver durante el día. Con cuidado, me levanté de la cama, me puse de nuevo la camisa y en silencio me dirigí a la cocina. Unos minutos más tarde apareció, con el pelo alborotado.
Llevaba una camiseta en una mano y en la otra, su mirada, la misma que me había provocado un escalofrío la noche anterior. Se acercó a mí, me abrazó por la cintura y me susurró al oído: ahora eres mi secreto. Y sabes, me encanta guardarlo. Desayunamos en silencio, solo nuestras miradas hablaban, y cada caricia parecía confirmar que aquello no había sido un error, sino el inicio de algo. Esa tarde él salió al supermercado y, cuando volvió, me dejó una nota sobre mi escritorio. Esta noche de nuevo. Pero esta vez, sé más silenciosa. Sonreí, arrugué el papel en mi mano y me di cuenta de que no había vuelta atrás, y que tampoco quería buscarla. Durante el resto del día, me sorprendí contando las horas, los minutos que faltaban para que llegara la noche. Intenté actuar con normalidad, me senté con un libro, preparé la cena, limpié la casa, pero todo me parecía falso porque en mi interior solo había una espera. Cuando el reloj marcó casi la medianoche, ya estaba en mi cama, pero no dormía. Solo esperaba oír el crujido de la puerta. Y al momento siguiente, él estaba de pie en el umbral. Sus ojos brillaban como los de un depredador que sabe exactamente a quién busca. Sin decir una palabra, se acercó, se acostó a mi lado, me atrajo hacia él y me susurró: hoy no me iré hasta la mañana. Su mano se deslizó por mi espalda, mi respiración se hizo más profunda. Esta vez no fue espontáneo, no fue un arrebato, fue como si lo hubiéramos ensayado 1000 veces. Con ternura, con precisión, con lentitud. Hablamos en susurros, reímos, nos besamos. Fue como nuestra primera noche en un mundo donde nadie podría juzgarnos. Luego, se durmió, abrazándome fuerte, como si tuviera miedo de que yo fuera a desaparecer. Me quedé a su lado pensando: qué extraño, que aquello que al principio temía, se haya convertido en lo que ahora no puedo vivir sin ello. A la mañana siguiente, todo fue diferente. No hubo más miradas torpes ni pausas tensas. Al contrario, la casa de repente se sintió ligera, como si las paredes mismas hubieran aceptado nuestro secreto y prometido silencio. Él me preparó un café, yo freí unos huevos. Nos sonreímos el uno al otro, como si hubiéramos vivido así toda la vida. En un momento, se acercó por detrás, me besó en el cuello y me dijo: sabes, nunca pensé que esto fuera posible, pero soy feliz. Me volteé, lo miré a los ojos y susurré: yo también, pero tenemos que ser cuidadosos. Él asintió, me abrazó con fuerza y me respondió: no permitiré que nadie arruine esto, ¿me oyes? Nadie. Y le creí, porque por primera vez en mi vida me sentía no solo deseada, sino verdaderamente necesaria. Esa misma noche, él regresó. Ya no había timidez en sus gestos, sino una confianza y una calma inusuales. Se acostó a mi lado, tomó mi mano y me dijo: ¿quieres que nos vayamos de aquí? Para no tener que escondernos. Me quedé helada. Mi corazón latía deprisa, pero luego asentí. Y por primera vez en voz alta, le dije: sí, quiero estar contigo. En cualquier lugar. Él sonrió y susurró: entonces, a partir de mañana, empezamos de cero. Solo tú y yo. Lo abracé con más fuerza, sabiendo que esa era la vida que quería y que la íbamos a escribir juntos. Al día siguiente, todo se puso en marcha. Él me recogió en su coche, diciéndole a mi madre que tenía un viaje de negocios por un par de días y que yo iba a quedarme con una amiga. Pero en realidad, nos fuimos a un pueblo costero cerca de Almería, alquilamos un pequeño apartamento por una noche y por primera vez en todo este tiempo estuvimos juntos no como una fantasía secreta, sino como una pareja real.
Caminamos por las calles, de la mano, cenamos en un café donde nadie nos conocía y reímos como dos adolescentes. Yo notaba las miradas de las mujeres, que me envidiaban, y sentía su orgullo cuando volvimos al apartamento. Él cerró la puerta, se acercó, me acorraló contra la pared y me dijo: así quiero vivir siempre, sin esconderme, sin que nadie nos moleste. Pasé mis dedos por su mejilla y le respondí: entonces no esperemos más. Él me miró a los ojos y dijo en voz baja: dejaré a tu madre. Pero solo si de verdad es lo que quieres. Di un paso hacia él, lo abracé y le dije: mi elección ya está hecha. Esa noche nos quedamos dormidos juntos en una cama estrecha, pero se sintió como el lugar más grande del mundo, porque por fin teníamos todo: calidez, libertad y a nosotros. Por la mañana, me despertó con un beso cálido y lento, como si quisiera prolongar la noche para que no se nos escapara ni un segundo. Abrí los ojos y vi cómo me miraba, no como mi padrastro, no como un hombre adulto, sino como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Me susurró: ya lo he decidido todo. Hoy le diré la verdad. Tú debes ser libre. Y yo también. Mi corazón se encogió por la emoción, pero asentí. Estoy contigo, le dije. Él se fue, dejándome las llaves del apartamento y un mensaje corto. Ya no más secretos. Espera. Yo caminé por la habitación, sin encontrar mi lugar, hasta que finalmente él regresó. Su mirada era seria, pero ya no había miedo en ella. Ella lo sabe todo. Se fue, dijo, sin gritos, sin escándalo. Simplemente se fue. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza, y él me susurró al oído: ahora no le debemos nada a nadie. Solo el uno al otro. Y en ese momento comprendí que todas las prohibiciones habían quedado atrás, y frente a nosotros estaba nuestro presente, el que habíamos elegido nosotros mismos. Esa noche ya no susurramos, no nos escondimos, no cerramos las puertas con cautela. Él me despojó de la última timidez, y cada una de sus miradas, cada uno de sus toques, parecía decir: eres mía, y nadie más se atreverá a separarnos. Permanecimos en silencio por un largo rato, simplemente acostados uno al lado del otro. Y yo sentí como su respiración se volvía tranquila solo a mi lado. Al amanecer, me dijo: ¿quieres que nos vayamos a cualquier lugar? Empezar de nuevo, no como expadrastro e hijastra, sino simplemente como un hombre y una mujer. Lo miré a los ojos y sonreí. Yo hace mucho que solo veo un hombre en ti. Él sonrió y añadió: entonces, mañana empacamos nuestras cosas y nos vamos a donde nadie nos conozca. Y supe que con él quería comenzar una vida, sin esconderme, sin dar explicaciones, simplemente ser suya, y que él fuera mío, para siempre. La mañana siguiente fue ligera, como si todo el pasado se hubiera borrado durante la noche. Él nos compró boletos para un pequeño pueblo costero donde nadie conocía ni su nombre ni el mío. Empacamos nuestras cosas rápidamente, como si tuviéramos miedo de cambiar de opinión, aunque por dentro ya habíamos decidido todo hacía tiempo. Me mantuvo de la mano todo el camino, sin soltarla ni una sola vez, como si tuviera miedo de perderme de nuevo. Cuando llegamos, alquilamos una casita acogedora con vistas al mar. El aire fresco, el sonido de las gaviotas y una completa sensación de libertad. Por primera vez, pude reírme en voz alta junto a él, besarlo sin mirar atrás. Él dejó la maleta en el suelo, se acercó, me abrazó y me dijo: aquí es donde lo empezaremos todo de verdad. Y en ese mismo instante, entendí que estaba en casa, porque mi hogar ya no eran las paredes ni el techo, sino sus brazos,
su voz y la forma en que me miraba, como si yo fuera todo lo que tenía. Empezamos a vivir de nuevo, como si toda la vida anterior hubiera sido solo un largo prólogo de nuestro presente. Él abrió un pequeño taller junto al mar, arreglaba barcos. Yo conseguí trabajo en un café local, donde él venía a tomar una taza de café todos los días, siempre con una sonrisa y una mirada en la que se leía, «Eres mía». Por las tardes, caminábamos descalzos por la orilla. Él me llevaba en brazos cuando las olas eran altas, reíamos y caíamos en la arena como niños. Y por la noche, él me besaba como si cada vez fuera la primera. Un día, se acercó a mí por detrás mientras yo fregaba los platos, me abrazó por la cintura, apoyó su mejilla en mi cuello y me susurró, «Sabes, me alegro tanto de que no te asustaras entonces, de que llegaras hasta el final». Yo sonreí. ¿Y tú? Sabía que un día serías mía. Ya desde la primera vez que te vi en esa maldita camisa. Yo me reí y susurré, entonces todo empezó por ella. Él me besó el cuello. No, todo empezó por ti. Y volví a sentir lo mismo que aquella primera noche, como si el mundo entero se hubiera desvanecido y solo quedáramos nosotros. Esa noche no solo entró en mi dormitorio, sino que entró en mí, en mi alma, en mi esencia. No como mi padrastro, no como un hombre cualquiera, sino como alguien que conocía cada punto, cada temblor de mi cuerpo. Me miró a los ojos, sin apartar la vista, y susurró, «Nunca nadie ha estado tan dentro de mí como tú». Yo me asfixiaba no por la rapidez, sino por la forma en que él me sentía, como si me leyera los pensamientos. Sus movimientos eran fuertes, intensos, pero cada uno contenido al límite, como si pudiera romperlo todo, pero no quisiera destrozarme, solo poseerme por completo. Me sostuvo las caderas con sus manos, como si tuviera miedo de soltarme, y yo gemí su nombre una y otra vez, como si con ese sonido intentara detener la eternidad. Y cuando todo empezó a vibrar por la tensión, se inclinó y me susurró al oído, «Eres mía. Estás dentro de mí, debajo de mi piel, debajo de mi corazón. Para siempre». Y luego añadió con una sonrisa, «Y sí, ha sido largo, pero aún no he terminado». Y comprendí que esa noche se convertiría en una leyenda en la historia de mi cuerpo. Comenzamos a vivir de nuevo, como si toda la vida anterior hubiera sido solo un largo prólogo de nuestro presente. Él abrió un pequeño taller junto al mar, arreglaba barcos. Yo conseguí trabajo en un café local, donde él venía a tomar una taza de café todos los días, siempre con una sonrisa y una mirada en la que se leía, «Eres mía». Por las tardes, caminábamos descalzos por la orilla. Él me llevaba en brazos cuando las olas eran altas, reíamos y caíamos en la arena como niños. Y por la noche, él me besaba como si cada vez fuera la primera. Un día, se acercó a mí por detrás mientras yo fregaba los platos, me abrazó por la cintura, apoyó su mejilla en mi cuello y me susurró, «Sabes, me alegro tanto de que no te asustaras entonces, de que llegaras hasta el final». Yo sonreí. ¿Y tú? Sabía que un día serías mía. Ya desde la primera vez que te vi en esa maldita camisa. Yo me reí y susurré, entonces todo empezó por ella. Él me besó el cuello. No, todo empezó por ti. Y volví a sentir lo mismo que aquella primera noche, como si el mundo entero se hubiera desvanecido y solo quedáramos nosotros. Esa noche no solo entró en mi dormitorio, sino que entró en mí, en mi alma, en mi esencia. No como mi padrastro, no como un hombre cualquiera, sino como alguien que conocía cada punto, cada temblor de mi cuerpo. Me miró a los ojos, sin apartar la vista, y susurró, «Nunca nadie ha estado tan dentro de mí como tú».
Yo me asfixiaba no por la rapidez, sino por la forma en que él me sentía, como si me leyera los pensamientos. Sus movimientos eran fuertes, intensos, pero cada uno contenido al límite, como si pudiera romperlo todo, pero no quisiera destrozarme, solo poseerme por completo. Me sostuvo las caderas con sus manos, como si tuviera miedo de soltarme, y yo gemí su nombre una y otra vez, como si con ese sonido intentara detener la eternidad. Y cuando todo empezó a vibrar por la tensión, se inclinó y me susurró al oído: «Eres mía. Estás dentro de mí, debajo de mi piel, debajo de mi corazón. Para siempre». Y luego añadió con una sonrisa: «Y sí, ha sido largo, pero aún no he terminado». Y comprendí que esa noche se convertiría en una leyenda en la historia de mi cuerpo. Nuestra vida se estableció en una tranquila armonía. Los días pasaban, y la felicidad que habíamos encontrado parecía tan sólida como las rocas de la orilla. Pero la felicidad perfecta es, a menudo, una ilusión frágil. Una tarde, mientras el sol de Almería pintaba el cielo de naranja y rosa, alguien llamó a nuestra puerta. Me encontraba en la cocina, con un sencillo vestido de verano y los pies descalzos sobre las frescas baldosas. Al abrir, vi a la hermana de mi madre, mi tía Elena, parada en el umbral. Llevaba un traje elegante, demasiado formal para nuestro pueblo de pescadores, y su expresión no era la de alguien que había venido de visita. «Así que aquí están», dijo con una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos. «Viviendo su pequeño cuento de hadas». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, habíamos vivido en una burbuja, creyendo que éramos invisibles. Mateo, al oír la voz, apareció detrás de mí. Su cuerpo se tensó al instante. «¿Qué haces aquí, Elena?», preguntó con voz firme, pero yo noté la ligera tembladera. «Tu mujer me llamó», respondió mi tía, sin dejar de mirarme. «Dijo que tenías que elegir entre tu nueva vida y tu vieja vida. Nunca pensé que tu nueva vida sería mi propia sobrina». La acusación era un golpe directo, afilado y frío. Ella sacó de su bolso un sobre y lo puso en la mesa de la cocina. Era una fotografía de nosotros dos, besándonos en aquel pueblo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sé la verdad, y ahora lo sabrá todo el mundo, a menos que... Ella se detuvo, como si estuviera disfrutando de la tensión que había creado. «A menos que me dejes la casa». «¿Y a Lucía?». La risa de Mateo fue tan repentina que casi me asustó. «No vas a conseguir nada de nosotros, Elena. Lo que tenemos es nuestro y no lo vamos a entregar». Mi tía, por primera vez, sonrió de verdad, pero su sonrisa era más fría que una tumba. «Tú no lo entiendes, Mateo. Ella sabe más de ti de lo que crees. Ella tiene una carta que lo cambia todo». Y al decir esto, su mirada se posó en mí. Un secreto de antes de que yo llegara a sus vidas. Un secreto de tu pasado. Un secreto que, si sale a la luz, podría destruirte por completo. Mateo la miró con absoluta incredulidad, pero su rostro se puso pálido, y por primera vez, desde que me lo había topado en el pasillo, vi miedo en sus ojos. Ella dejó una llave sobre la mesa y dijo: «Esta es la llave de mi casa, la que me dejó tu madre. Tienes 48 horas para pensarlo. O tu secreto sale a la luz». Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándonos en la cocina. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. No me importaba la casa, pero la mirada de Mateo, el pánico que vi en sus ojos,
me hizo darme cuenta de que nuestra libertad tenía un precio mucho más alto de lo que nunca habíamos imaginado.